Vídeo accesible de la presentación del programa piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad y su entorno familiar y profesional. Realizado el viernes 7 de octubre del 2016 en la sala de conferencias de la Delegación Territorial de la ONCE en Valencia. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia para conocer un poco más lo que es este programa piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad, su entorno familiar y profesional. Lo vamos a impulsar desde el CERMI, es un proyecto creado por Charo Ricard, ¿vale? Y lo vamos a impulsar hasta diciembre de 2016. Gracias a que nos ha apoyado la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y durante este periodo vamos a hacer lo que sería una muestra, ¿no? Para la aceptación y en un futuro poder seguir con este camino. Quiero agradecer que haya venido Antonio Raya, el director general de Diversidad Funcional, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Antonio, y sobre todo agradecer a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que haya apostado por este proyecto. A Joan Planells, nuestro querido presidente, que en todo momento también ha apoyado este proyecto y nos ha dejado seguir adelante. A Roberto Sintes del Cinesin por facilitar la accesibilidad a este evento, también gracias a un programa apoyado por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a la ONCE por dejarnos sus locales de manera gratuita, como siempre, y también dar las gracias a todas las entidades que estáis aquí, Fundación Activa Espina Bífida, a la ONCE, a España Comunidad Valenciana, Asprona, Plena Inclusión, Colectiva, la Residencia Pepe Alba, y seguro que se me olvida alguna, ¿vale? Me disculpáis, a Charo y a Radio, ellos son los que van a formar lo que se va a llamar Sexualidad Funcional, el futuro proyecto que se va a poner en marcha. Y bueno, decir que este proyecto nace desde la Comisión de la Mujer del CERMI y más concretamente nace de la que fue nuestra coordinadora Gemma Masmarina, que fue la que nos empezó. Ella tiene parálisis cerebral, ¿vale? Y a pesar de que tiene pareja y tiene una sexualidad estupenda, vio que sí que era algo de la que carecían muchas personas con discapacidad. Vamos a hablar de asesoramiento, de formación, de acompañamiento íntimo y erótico. Y bueno, en todo esto el CERMI ha querido hacer un esfuerzo para fomentar la autonomía personal, la vida independiente y la dignidad de las personas con discapacidad, teniendo una amplia visión de la sexualidad y del respeto de sus derechos sexuales. Todo esto se recoge en el programa apoyado por la Convención ONU, que se fue aprobado en diciembre de 2006 y ratificada por España en el año 2008. La Convención quería quitar la importancia definitivamente a la perspectiva asistencial, ¿vale? Para abordar un modelo social basado en los derechos de la persona con discapacidad. Concretamente, la Convención ONU obliga a los Estados partes a respetar y asegurar el cuidado de la salud sexual y reproductiva en sus artículos 23 y 25. Todas las personas, nosotros pensamos, ¿no?, que todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus cuerpos, a disfrutar de su sexualidad, sea cual sea su limitación, sea cual sea su condición. Pero todavía se piensa que las personas con discapacidad son seres asexuados. Cuando hablamos de mujeres, todavía aún es peor, porque a un hombre aún no puede llevar a un prostíbulo, ¿no? Pero a una mujer, jamás, a una madre se le va a ocurrir llevarla a un sitio donde pueda proporcionar sexo. Y esta realidad es la que están viviendo actualmente muchas personas con discapacidad y con mayor dificultad las mujeres. Queremos poner nuestro granito de arena para provocar este cambio en la sociedad y dotar de mayor autonomía a las personas con discapacidad, porque una sexualidad plena te hace más autónomo, te sube la autoestima, te sientes capaz de hacer más cosas y te reaccionas mucho mejor con los demás. Y bueno, dicho todo esto, quiero dar paso a la palabra a Joan Planells, nuestro presidente, y bueno, Joan, te dejamos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Estimado Antonio, gracias por
Bueno, al final de mi mandato, a mí me encanta inaugurar un acto como este, porque para mí era una cosa importante el que en la agenda de las asociaciones, en la agenda de la administración, se viera ya algo que en la vida real estaba ocurriendo, pero de una forma extraña, y era que se normalizara la cuestión sexual de las personas con discapacidad. Parecía que las personas con discapacidad no tenían sexo. A veces se les negaba. Recordad, antiguamente los más mayores veréis que los centros de discapacitados intelectuales venían a llamarse, se buscaban nombres eran como ángeles, decían. Ángeles no, porque los ángeles no tienen sexo y ellos sí que tenían. Los centros era parte de la guarda, siempre eran cuestiones así. Parecía que, yo recuerdo un padre que me decía que su hija, síndrome de Down, a nivel del sexo, pues que no, ella no se entera. Pero mientras me estaba diciendo eso, ella estaba tocándole a otro compañero que estaba junto a ella y estaba echándole mano muchísimo. Mientras el padre decía que las chiquillas no tenían sexo. Parece también que la persona, los físicos, pues también estamos con las mismas. Y entonces quizá esa moralina que ha habido a veces, hipócrita, ha venido a considerar el sexo como algo accidental a la persona con discapacidad, algo que no tenía por qué, cuando en realidad el sexo era algo que es un principio social de la persona. El sexo necesita siempre proyectarse en algo y por tanto si la persona es sociable es porque tiene sexo. Pero los tiempos parecía que una organización como el CERMI, que representaba 14 federaciones y desde hace una semana 15, pues parecía que como había tanta pluralidad de pensamiento, había temas que no correspondía meterse en ellos. Sin embargo, a través de la Comisión de la Mujer hemos entrado de lleno en estos últimos 6 años en el tema y hemos hecho que esté en la agenda de las asociaciones, hemos colaborado, mejor dicho, porque nosotros no lo hemos hecho, porque además le he dicho de entrada que en la sociedad estaba el tema en la vida real y sin embargo me parecía que se ocultaba. Pero en fin, hemos hecho que este tema continúe estando en la agenda. Y hemos hecho que también esté en la agenda de la administración. Porque, bueno, pedir a la administración antes una subvención para cosas de este tipo, pues era decir, oiga, ¿usted de qué va? Pues mire, pero esto ahora ya tiene carta de oficialidad. Y de hecho, en este acto tenemos a un director general que lleva la diversidad funcional y en la diversidad funcional está también la discapacidad. En fin, por eso digo que actos como este por lo menos son un granito de arena, como dices, pero también son un paso a que las cosas que en la sociedad comenzaban a ser normales, sean normales también en la vida de las asociaciones y de los grupos que trabajan por la integración de la total y la inclusión total de la discapacidad. Y con esto, pues nada, desear que esto no sea el último acto, sino que esto sea el principio de un trabajo serio que dé felicidad a la gente.
Bueno, buenos días. Yo voy a ser cortito. Quería preparar una exposición un poco más extensa y un poco más meditada. Pero bueno, quería haberlo hecho esta mañana y me he levantado de la cama para venir aquí. De hecho, cuando acabe la acción lo veré a la cama. El virus estomacal que está atacando. Pero bien, en primer lugar, pues agradecer las gracias por la invitación y las gracias por ser pionero y ser vanguardia en la generación de programas y actividades con las personas, hacia las personas con diversidad funcional. Los que ya tenemos unos años, bueno, nos criamos en un nacionalcatolicismo, en el régimen de Franco, pero evidentemente sabéis que en aquel momento en las escuelas, acordáis que había estado el retrato de José Antonio, el retrato de Franco y encima el crucifijo. Era algo significativo porque era algo de la educación que nos estaban dando en cuestiones de eso que eran absolutamente castradores. Era algo pecaminoso, era algo simplemente para procrear, el placer había que retirarlo de esa actividad. Y bueno, y en eso nos hemos criado. Y yo creo que aún no nos hemos quitado la caspa de ese tema, aún nos queda algo en el interior nuestro sobre esa cuestión, ¿no? Es verdad que una vez que acaba la dictadura y demás, durante los años 80 ya se empieza a trabajar en los centros educacionales, centros de educación especial. Son cuestiones relacionadas con la sexualidad de los usuarios de los centros. Normalmente respondían a profesionales preocupados por esta cuestión, que veían cómo los usuarios de los centros expresaban su sexualidad y se encontraban desgraciadamente con una pared frontal, con una pared tremenda que era por una parte de la sociedad, pero por otra parte los padres y las madres como parte de esa sociedad. De hecho, Joan antes lo ha dicho muy bien, cuando se hablaba era muy normal que a un padre cuando le plantearas alguna cuestión de estas se dijera que su hijo era un ángel, que son a tanto de qué. Sin embargo, en el día a día del centro comprobaba que a lo mejor ese chaval o esta chica era lo que más necesidad expresaba de relación sexual. Era muy curioso eso, ¿no? Ahí, pues bueno, fuimos trabajando los profesionales de los centros. Es verdad que una entidad como FEA, ahora Plena Inclusión, empezó a realizar programas que a los centros nos han venido muy bien para poder desarrollar toda esta cuestión y no pararnos simplemente en los planteamientos de Plena Inclusión hacia todo tipo de sexuales, no una sexualidad concreta. Y no obstante es un tema que aún me quedaba muchísimo, aún en los propios centros donde se encuentran la mayoría de las personas con diversidad funcional. Este tema sigue siendo tabú. Las familias lo ven con muchísima prevención. Hay usuarios que lo ven, sigue siendo pecado, mi madre no quiere, tal. Hay profesionales que lo ven teóricamente claro, pero que no quieren entrar en un tema por lo que representa de posible conflicto con las familias y posible conflicto con los usuarios. Entonces, es un tema en el que desde luego hay que seguir avanzando muchísimo. Pero bueno, en el punto en el que estamos, después creo que este año se cumplirá el 10º aniversario de la Convención de la ONU, hemos adelantado en algunas cosas, pero en muchísimas cosas seguimos sin desarrollar convenientemente la Convención de la ONU. Cada vez hablamos más de conceptos de autonomía personal, de autodeterminación, de vida independiente, y evidentemente esos conceptos se dirigen a la decisión de la persona sobre su propia vida y a la felicidad. Y en la búsqueda de la felicidad de las personas, las administraciones públicas, en este caso la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, tienen que tener muy claro que lo que hay que trabajar con la gente, hasta donde tiene que ir nuestro trabajo, es para la felicidad de las personas. Y en esta felicidad, evidentemente, el actor sexual no diré que es importante, ya es claro, una sexualidad suficientemente desarrollada va a permitir que las personas sean felices. Evidentemente no es el único factor, pero es un factor fundamental para alcanzar la felicidad de las personas. Bueno, por eso apostamos por este proyecto, como se nos presentó por parte del CERMI. Este año el apartado de programas, las subvenciones de programas han sido modificadas, porque han presentado muchísimas solicitudes, creo que valorarlas todas. Pero bien, programas como el programa del CERMI, el programa que nos parece fundamental en los nuevos planteamientos de la Consellería.
Evidentemente la sociedad no paga y tenemos que estar con esa sociedad que no paga y buscando la felicidad de los ciudadanos. Y bien, nada más. Yo creo que me toca decir que quedan inauguradas. Sí, bueno, pues quedan inauguradas estas jornadas y muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos, ¿se oye? Ahí está, hay que arreglarse mucho. Vamos a dar paso a la ponencia de la explicación del propio proyecto, pero vamos a subir, bueno, habían como dos, ¿no? Donde luego habla Mari Carmen Luján. Vamos a subir todos. Va a subir tanto Charo Ricard, que es la médico sexóloga que ha elaborado el proyecto, Dayon, que es el asistente personal y acompañante íntimo, y Mari Carmen Luján, que es una persona con parálisis cerebral y que también es usuaria de esos servicios de acompañamiento íntimo y erótico. ¿Vale? Sí, podéis introducir. Bueno, os presento a Charo y a Dayon y yo me retiro para que hablen ellos del proyecto. Y bueno, Charo es médico desde hace bastante tiempo, ¿no? Y comenzó el tema bueno, para especializarse en sexualidad hace unos años, que vino aquí al CERMI. O sea, Charo tuvo una tesis larga por las dificultades que encontró en las asociaciones, bueno, sobre todo con los padres. La mayor dificultad que ha encontrado Charo ha sido pues, la barrera de la familia, ¿no? Pero bueno, pudo terminar su tesis. Estamos en colaboración con Charo desde entonces, que cuando nos va a nuestra puerta, creo que fue en el año 2012, ¿no? Recuerdo. Y bueno, aquí seguimos con Charo y esperemos llegar lejos. Dayon es acompañante íntimo y erótico desde el año 2010, que empieza a trabajar con Talent en Barcelona, ¿vale? Y bueno, desde el año 2015 es cuando empieza aquí, ¿no? A hacer asistencias, ¿vale? A hacer acompañamientos a personas que se lo han requerido. Ahora os explicaré un poco el tema. Y Mari Carmen Luján, pues como he dicho antes, es una persona con parálisis cerebral que es usuaria y va a explicar su experiencia, ¿no? Cómo le ha cambiado la vida sobre todo, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo con ellos y bueno, espero que salga todo estupendo. Hasta luego. Muchas gracias a todos por venir. Yo tengo muchas gracias que dar, sobre todo a Esperanza y a Lorena, que confiaron en mí desde el minuto número 1 que me conocieron en las jornadas de sexualidad y diversidad. A Dayan por cruzarse en mi camino y ayudarme en este proceso bueno, que espero que siga mucho tiempo. A Carmen, porque es una valiente y demuestra que si las cosas importantes vale la pena dar la cara. Y bueno, al CERMI fundamentalmente por ayudarme a poder presentar este proyecto a través del CERMI, a la ONCE por dejarnos este lugar, a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas por subvencionar el proyecto y creer que, bueno, darle un voto de confianza al menos, y al director general de Diversidad Funcional, que no está, pero bueno, le quería agradecer que haya venido. Bueno, también, sobre todo, quería dar las gracias a todas las personas con discapacidad que me ayudaron con mi tesis, que hicieron las entrevistas, que hay mucha gente que está por aquí, que me han ayudado a seguir con esto y que creen en el proyecto, y ellos son los que me motivan para que no lo deje y que, a pesar de que es un tema complicado, lo saquemos adelante. Luego quería dar las gracias a mi familia, que en todo momento me ha apoyado, y a todos mis amigos, que tengo un montón, que están ahí detrás diciéndome que esto vale la pena. Bueno, yo me quería presentar, soy médico y sexóloga, y un poco contaros cómo surgió este proyecto. Os lo ha contado así Esperanza también, pero bueno, a raíz de tener que hacer la tesis para el máster, para poder acabar el máster, la verdad es que de todos mis compañeros nadie tocó el tema de la discapacidad.
Y yo pensé que, bueno, soy una persona con discapacidad, es verdad que no he tenido en mi vida muchos problemas para desarrollar mi sexualidad, pero consideraba que era un tema que estaba muy verde, que había que abordarlo de alguna manera o por lo menos conocer qué es lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, empecé muy alto porque intenté en Avapace un poco hacer un intento de proyecto, pero era complicado por lo que comentaba ella, el tema de las familias, no les hacía mucha ilusión entrevistar a sus hijos. Y bueno, también es verdad que empecé con cuestionarios, que ahí me di cuenta que los cuestionarios no están nada adaptados, que la gente no los aceptaba muy bien y que decía, bueno, ¿qué me estás contando? Muchas de las preguntas yo no te puedo responder, esto a mí no me ha pasado nunca o no sé ni qué me estás diciendo. Entonces al final, no os voy a soltar más rollo, después de mucho tiempo conseguí hacer un proyecto que entrevistara a personas, ¿no? Para poder un poco conocer cómo estaban viviendo las personas con discapacidad su sexualidad y como por aquel entonces también estaba colaborando con Tandem Team Barcelona, que es que muchos de vosotros lo conocéis, pero bueno, que lleva el tema del acompañamiento íntimo y erótico desde hace ya 2 o 3 años, pues les preguntaba en esta entrevista también qué pensaban acerca del acompañamiento, cómo lo veían ellos, cómo creían que debía ser la figura del acompañante. Un poco, la verdad es que me sirvió de mucho, hice alrededor de 20 entrevistas y se quedaron personas que les hubiera gustado hablar, con lo cual también vi que los cuestionarios no sirven, pero que las entrevistas dan pie a hablar y la gente tiene ganas de hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, después de hacer la tesis, que todo saliera bien, la verdad es que tenía mucha información y tenía bastante claros cuáles eran los déficits que habían o cómo podía montar algo que pudiera ayudar en cierta manera a desarrollar la vida sexual de las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces se me ocurrió montar, lo que me encantaría a mí sería crear un centro, ¿no? Como dice el título del proyecto, de asesoramiento, formación en temas de sexualidad, tanto para personas con discapacidad como para todo su entorno familiar y profesional. Bueno, se lo pude presentar gracias al CERMI y ahora lo vamos a intentar poner en marcha. Os cuento un poco en qué consiste el proyecto y bueno, y a la hora de explicar los talleres os contará Dion un poco qué se puede hacer con el tiempo que tenemos y un poco con el presupuesto que nos han dado. Como veis, el título ya os lo sabéis casi de memoria, ¿no? Es programa piloto, lo hemos llamado así porque en realidad queremos conocer un poco cuál es la respuesta de vosotros, cuál es la respuesta de las personas con discapacidad, del entorno, de las familias, de los profesionales que piensan acerca del proyecto, si creen que vale la pena, si haríamos todos un esfuerzo porque siguiera adelante. Es un poco estos 3 meses, casi 4, nos dan para ver un poco cuál es el resultado. Es un proyecto presentado desde el CERMI, subvencionado por Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas y su duración es de septiembre a diciembre de 2016. Antes que nada, muchos de vosotros lo sabéis, pero como vamos a estar hablando todo el rato de sexualidad, me gustaría aclarar un poco qué entendemos nosotros por sexualidad y cuando utilizamos la palabra sexualidad, qué es para nosotros, ¿no? Y cuál es la definición de la OMS que la recoge y la define perfectamente. La sexualidad es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. No es posible evitar esta condición. Abarca muchas cosas, ¿no? Abarca no solamente el sexo, sino las identidades, los papeles de género, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, y se puede expresar de 1000 formas. Pues a través de pensamientos, de fantasías, de conductas, de creencias, de deseos, de relaciones interpersonales, de 1000 formas. Y no tiene por qué incluir siempre todas estas dimensiones, ni expresarse o vivirse de la misma manera, ni siempre todo a la vez, ¿no? La sexualidad es muy amplia y cada uno la vive a su manera. Y está claro que la sexualidad está influida por factores biológicos, por factores psicológicos, éticos, religiosos, culturales, espirituales, sociales, en general, un poco para que os orientéis dónde estamos, y cuando hablamos de sexualidad hablamos de muchas cosas.
Por eso para nosotros la sexualidad es una parte fundamental y básica en la vida de cualquier persona y que influye mucho en la calidad de vida y que tiene también a su vez implícita una autonomía personal de cada uno para decidir cómo quiere desarrollar y cómo quiere vivir su sexualidad, ¿no? Todas las personas sin exclusión tienen derecho a disfrutar de su vida sexual. Este proyecto va dirigido a todas las personas que tengan cualquier tipo de diversidad funcional, de discapacidad, a profesionales que trabajan en el ámbito, personal de apoyo, familiares, parejas de personas con discapacidad, entidades públicas o privadas, organismos e instituciones y sobre todo también a la sociedad general, porque la manera de visibilizar esto ayuda también a que todo sea más inclusivo, ¿no? No hace falta apartar personas con discapacidad o personas sin discapacidad, ¿no? Somos todos personas. ¿Qué pretendemos un poco con el proyecto? Pues lo que acabo de decir, no dejar en el olvido ninguna sexualidad, desde las personas que necesitan más ayuda o más apoyo por nuestra parte hasta aquellas que aunque tengan una sexualidad satisfactoria o tengan una vida más autónoma, si tienen cualquier duda lo puedan consultar. Mejorar la calidad de vida, porque sabemos que el desarrollo de una sexualidad o sexoafectiva, como lo queramos decir, es muy importante para la vida de una persona. Contribuir, y aquí no hace falta que sean personas con discapacidad, sino contribuir en general, pero bueno, también para las personas con discapacidad, porque en ocasiones es un poco más complicado, que aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresar su sexualidad, su erótica de una manera satisfactoria, ¿no? Un poco también con el recurso de acompañamiento, que cualquier persona tenga la oportunidad de poder realizarse sexualmente, ¿no? De poder vivir una experiencia para poder adquirir más confianza en sí mismo, poder salir a la calle de otra manera. Ojalá que esto no sea necesario en un futuro, pero a día de hoy consideramos que hay muchas personas que no pueden desarrollar su sexualidad y que es un recurso necesario. ¿En qué consistiría el proyecto? Bueno, pues lo pensamos en 3 bloques, ¿no? Una parte de asesoramiento, orientación y apoyo sexológico, una parte de talleres y actividades orientadas al conocimiento y al desarrollo a un mejor desarrollo de la sexualidad de las personas con diversidad funcional y la parte de la mediación y acercamiento al acompañamiento íntimo y erótico. Cuando hablamos de asesoramiento, orientación y apoyo sexológico, aquí lo que yo pretendía o lo que pretendemos crear con este centro de asesoramiento es crear un canal más directo, ¿no? Un acceso directo a un profesional, en este caso yo, un sexólogo, a alguien que entienda del tema, al que se le pueda consultar de manera fácil, de manera directa, sin pasar por las direcciones, por la familia, por el médico, o sea, de manera directa, cualquier duda sobre conocimientos o falta de conocimientos, habilidades, problemas, necesidades de material afectivo-sexual, todo lo que quieran hablar abiertamente y de manera individual y voluntaria totalmente, ¿no? Que sea un acceso fácil, ya sea adaptado a cualquier tipo de persona y a sus requerimientos, vía mail, vía Skype, vía personal, da igual, ¿no? Se intentará facilitar lo máximo posible la comunicación. El servicio de asesoramiento no solamente va dirigido a las personas con discapacidad, sino también creemos que es muy importante que los familiares y los profesionales puedan acudir a este servicio, porque muchos centros se encuentran con escenas o con problemas que no saben cómo abordar o cómo resolver, y tener a alguien que pudiera poder consultar y decir cómo lo abordarías tú, o pásate un momento y miramos a ver cómo solucionarlo, o darme armas para ver cómo podemos llevar ese tema. Hay mil cosas, y los familiares tratando de lo mismo, desde la adolescencia hasta cualquier problema de las familias con los hijos, a nivel del despierte de su sexualidad, o de cómo llevarla, o de cómo enfocarla, o cuáles son sus miedos, sus tabús, que puedan hablar con alguien, que sea más fácil, ¿no? Que estos temas ya de por sí son complicados, entonces se trata de crear un acceso más directo, más asequible y más cercano. Serán, lo que he dicho, intervenciones individualizadas, adaptadas al perfil y a las necesidades de apoyo de cada persona. En cuanto a los talleres y las actividades, bueno, nosotros pensamos, y yo me encontré en las entrevistas que muchos de los participantes me decían: sí, hemos recibido algún curso de educación sexual o algún tallercito
pero bastante teórico, y la verdad es que se quedan ahí, ¿no? Nos gustarían cosas más prácticas, más que pudiéramos vivir nosotros. Entonces nuestros talleres y actividades van enfocados un poco más en la parte vivencial, a conocerse, a aceptarse y a saber expresarse lo mejor posible, ¿no? A expresar cada uno su sexualidad como considere, adaptada a sus circunstancias y como mejor le venga. También incluíamos en el proyecto, aunque no nos va a dar tiempo, actividades orientadas a profesionales y a familiares. Os cuento un poco cuáles son los talleres previstos dentro del programa, aunque no los vamos a llevar todos a cabo ahora, ojalá que sí que después. Y bueno, habíamos pensado, son ejemplos porque hay mil tipos de talleres posibles, está todo abierto, las necesidades de cada discapacidad son diferentes, se aceptan todas las demandas, se aceptan todas las sugerencias de talleres que puedan servir, pero bueno, nosotros habíamos puesto varios diferentes, sobre todo, por ejemplo, que es la sexualidad. Creemos que es muy importante ampliar el concepto de sexualidad que tenemos a día de hoy. Y bueno, lo primero, antes de empezar a hablar de todo lo demás, es tener claro que es la sexualidad y que la sexualidad es mucho más amplia de lo que pensamos y de lo que vivimos. Un taller de consciencia corporal afectivo-sexual, según los niveles de las personas que estuviéramos trabajando con ellos, porque hay todo tipo de perfiles, hay personas que tienen más contacto con su cuerpo, menos contacto, más experiencias, menos experiencias, y serían diferentes de los niveles iniciales, medios, avanzados, según las demandas también de las personas. Y la sexualidad después de una discapacidad sobrevenida, que hay muchísima gente, lesiones medulares, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neuromusculares, que tienen que readaptar su sexualidad y que consideramos que es un campo que también está bastante vacío, que nadie les asesora, que nadie les orienta un poco, y aquí pensábamos que podíamos hacer algo. En cuanto a talleres profesionales, bueno, hablábamos también de lo mismo, de qué estamos hablando, ¿no? Un poco que estemos todos en la misma línea, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Y en mi lugar, lo hemos titulado así, que es un poco ponte en mi lugar, ¿no? ¿Qué pasaría si nos pusiéramos en el lugar de una persona con discapacidad? Y bueno, este taller sería muy bonito, ¿no? Para experimentarlo. Y en cuanto a familiares, pues que no sean los típicos talleres donde te dan educación sexual en plan negativo, sino una educación sexual basada en el debate, en vídeos, en hablar, en cada uno expresar cuáles son sus miedos, cuáles son sus problemas, comentar casos, un poco, y salir de ahí con una actitud más positiva de la sexualidad, ¿no? Que suele ser bastante difícil en las familias. Otros talleres que también estaban previstos era la formación de acompañantes íntimos, que sí que lo vamos a realizar mañana, y aprendiendo a decir que no en el caso de los posibles abusos. Y un taller que nos gustaría mucho realizar, que ahora no va a ser posible, pero que en un futuro esperamos que sí, es el taller inclusivo de conciencia corporal sexual. Este taller también me lo ha pedido mucha gente, y es un poco por qué hacemos siempre solamente talleres entre personas con discapacidad, ¿por qué no hacerlo inclusivo a todas las personas, ¿no? Personas con discapacidad y sin discapacidad, que estuviéramos todos juntos en un taller. Pues nos parece muy bonito y nos parecería muy interesante poder realizarlo. Bueno, ahora mi compañero nos va a contar un poco más los talleres en qué consisten, los que están previstos para este mes de octubre. Os cuento un poco los títulos y así habla él. El primer taller será el que se hace mañana, que es un taller introductorio al acompañamiento íntimo y erótico, que la verdad que nos ha sorprendido la cantidad de gente que va a acudir, lista de espera, con lo cual estamos súper contentos porque acaba prácticamente de lanzarse y de conocerse esto, y vamos, yo estoy muy contenta. El segundo taller será un taller inicial de conciencia corporal afectivo-sexual, que hemos llamado Viajando a través del cuerpo, que se realizará la semana que viene. Y un tercer taller de sexualidad tras una lesión adquirida, que el título lo hemos puesto Sexualidad y crecimiento erótico, descubriendo caminos al placer. Ahora os contaré un poco más en qué consiste. Hola, bueno, mi nombre es Dion, y bueno, voy a dar un poco mis credenciales en el tema del acompañamiento íntimo, de la esencia. Yo lo tengo presente desde casi 15 años, cuando leí un artículo sobre una estudiante francesa, ¿se oye? ¿Hola? Sí. Una estudiante francesa que hacía acompañamientos para pagar sus estudios. Pero la entrevista era como ella lo vivía y como ella lo sentía, ¿no?
que traspasaba los límites de los derechos de la pobre gente con discapacidad que tenemos nosotros los guays ayudarlos, y pasaba a un nivel que lo que ella descubrió a través de esta experiencia. Y eso es lo que nos interesa aquí, ¿no? Es la parte que no solamente los derechos, el indicativo, no, sino la parte también de que todos podemos compartir y la sexualidad es para todos y cada persona puede aportar a los demás, ¿no? Sexualmente. Luego, bueno, tuve una embolia en 2007 en la que me dejó hemipléjico para 2 meses más o menos, y también sentí en propio cuerpo esta frustración de perder tu habilidad de movimiento. Y luego, a partir de 2009-2010, empecé a formarme como masajista de masaje sexual tántrico. Ahora mismo estoy certificado como sanador sexual, se llama DACA. Y desde 2011 empecé con Sex Assistant en Cataluña, que era la primera iniciativa que introdujo aquí el término de acompañamiento o asistencia sexual a personas con discapacidad. Y desde el 2013 colaboro con Tandem como asesor en cuestiones de acompañamiento y sexualidad oriental y como también acompañante. Eso es todo lo que me ha llevado hasta aquí. Y en 2015 empezamos a dar acompañamientos aquí en Valencia, con Charo. Bueno, un poco hablamos también de la historia del acompañamiento, ¿no? El acompañamiento ha salido, los primeros que han hecho acompañamientos son las familias, los trabajadores del entorno de la discapacidad. Pues ellos son los primeros que se han enterado de la problemática, ¿no? de cómo es estar en una silla, tener sexualidad y no tener forma de expresarla, ¿no? Y cómo pasarla al mundo físico. Así que los primeros que hicieron esto fueron las familias y los trabajadores de gente con discapacidad. Luego hubo iniciativas privadas. En 1970 el equipo Masters & Johnson en Estados Unidos introdujo el término sex surrogate, que es sustituto sexual, ¿no? Que hablamos de la misma cosa, cada uno hay muchas propuestas, ¿no? Y desde entonces hubo el Instituto International Professional Surrogate Association, que certifica y forma acompañantes o surrogates sustitutos en Estados Unidos. Luego hubo diferentes iniciativas por todo el mundo, como aquí en España hay iniciativas más que nada en Cataluña, y en Alemania, Suiza, Holanda y Dinamarca está incluido en el sistema de sanidad. El acompañamiento o asistencia o sustitución, cada país ha elegido su modelo y su forma de hacerlo. Oye, vamos a ver que es un tema muy amplio, ¿no? Bueno, aquí en España hay 3 propuestas en Cataluña, Tandem, Sex Assistance y Yes We Fuck. Y aquí ahora empezamos en Valencia este nuevo proyecto que nos hace muchísima ilusión ver, ¿no? Bueno, ahora pasamos a los talleres que me he ampliado un poco con la introducción. El primer taller es introductorio al acompañamiento íntimo y erótico de personas con discapacidad. Y está dirigido a personas que crean o entiendan la sexualidad como parte de todos y todas, y que va mucho más allá de la genitalidad, porque cuando hablamos de sexualidad nos limitamos en la parte genital, ¿no? En el procedimiento porno, digamos. Pero hay mucho más amplio, es un tema muchísimo más amplio que eso, ¿no? La sexualidad humana sin la genitalidad es esta parte, la sexualidad humana es todo esto que perdemos, ¿no? En el proceso. Pues está dirigida a personas
que entienden este concepto de una sexualidad más amplia y de personas que quieren saber más sobre el acompañamiento o les interesa ser acompañantes. El objetivo es dar a conocer la figura del acompañante y los procedimientos del acompañamiento, lo que haga falta, aunque es bastante amplio y un poco abstracto. El taller va a ir según las necesidades de los que van a acudir, ¿no? Y se hace con un modelo en una forma en círculo, donde los que imparten el taller un poco introducen los términos, pero los vamos elaborando entre todos. O sea, las personas también que reciben van a aportar sus opiniones, sus ideas sobre el tema. Así, cada uno lo pone en sus palabras y así lo entiende mejor, ¿no? Pasamos al próximo, que será el taller inicial de conciencia corporal sexual viajando a través del cuerpo. Es un taller que va dirigido a grandes discapacidades. En este caso, gente que vive en una residencia de Pepe Alba, ¿sí? Y lo vamos a hacer la semana que viene. El objetivo es conocernos un poco más, conocer el cuerpo y querernos tal como somos y saber disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? O, de otras palabras, aumentar la conciencia corporal o afectivo-sexual, ¿no? ¿Qué hago yo con las ganas que tengo dentro? ¿Cómo las expreso? ¿Cómo le expreso a una persona que esté disponible a interacción sexual? ¿Cómo respeto el espacio del otro? ¿Cómo respeto mi propio espacio y el respeto de los demás, ¿no? Y cómo un poco más familiarizarse con el concepto de la sexualidad y la conciencia corporal afectivo-sexual. Y se hace mediante técnicas de relajación que se conectan con el respeto hacia el propio cuerpo y herramientas directas para empoderarnos, descubriendo el placer en puntos donde no solemos usarlo. En este taller pasamos del taller solamente teórico a la praxis, ¿no? A un poco algo más activo. Así, los conceptos, los términos, hay una parte teórica donde se explican conceptos de sexualidad y luego pasamos a ejercicios, a dinámicas, ejercicios en grupo, en parejas o individuales que ayudan a las personas a integrar mejor esos conceptos. Vale, y pasamos al próximo, que será el taller de sexualidad y crecimiento erótico descubriendo caminos al placer. Bueno, esto está dirigido a personas con discapacidad sobrevenida, que les ha venido a lo largo de su vida. En este caso, con parejas que un miembro de la pareja está afectado con una lesión medular. El objetivo es ampliar las posibilidades de erótica de la pareja y crear un vínculo y fortalecer el vínculo entre la pareja. Porque, como he explicado antes, de que no estamos desaprovechando todo este rango de sexualidad que tenemos, cuando en el caso de lesión medular, por ejemplo, dentro de la tragedia que supone para una persona, es también una oportunidad de descubrir el resto de la sexualidad. No solamente porque ha perdido esta parte, sino porque los sentidos aumentan, la piel es más sensible, ¿no? En esta parte. Y también es en este taller en el caso de la sexualidad, la discapacidad sobrevenida, es una oportunidad para la pareja que se fortalezca a través de estas prácticas, ¿no? Damos herramientas de prácticas que vienen sobre todo del Tantra, de cómo la pareja conecte y crea un vínculo más potente entre ellas, ¿no? Porque muchas parejas se afectan después de un accidente de este tipo. Esto lo hacemos también en dinámicas de grupo y ejercicios en parejas y en individuales para conocer esta
forma esta sexualidad, esta ampliación de la sexualidad. Pero estos ejercicios están más orientados hacia la pareja, ¿no? Ahí damos más importancia, porque no solo se afecta a la persona que ha tenido la lesión, sino su pareja también. Entonces, enseñamos a la pareja cómo tratar al afectado y el afectado o la afectada cómo también dar placer a su pareja, ¿no? Porque esto es importante, no solo enfocar hacia una persona, sino que la persona cómo puede interactuar en este campo. Bueno. Sí. Un poco la tercera fase del proyecto, que sería la mediación y el acercamiento al acompañamiento íntimo, que es está, como os he dicho antes, dirigido a aquellas personas que, por lo que sea, encuentran mucha dificultad para poder acceder a su sexualidad, a desarrollar su sexualidad, ya sea propia o con otras personas, ¿no? El objetivo de ofrecer este recurso es poder ayudar a que todas las personas tengan una oportunidad de sentirse realizados sexualmente, ¿no? Y adquieran más confianza y saber que pueden ser personas que todas las personas podemos dar y recibir, ¿no? Que todos podemos ser deseados y desear. Un poco, esto ayuda mucho a la calidad de vida de una persona y nos gustaría, es un recurso que no va a servir para todo el mundo, está claro, ni que todo el mundo lo va a querer utilizar, pero pensamos que habrá gente que sí que le interese y por eso lo queremos llevar a cabo. ¿Qué ofrecería? ¿No? Pues serían personas sin discapacidad en principio, aunque todo es barajable, que se ofrezcan para tener encuentros íntimos con personas con diversidad funcional, ¿no? A través de lo que acuerden ellos, de acuerdos previamente pactados y consensuados, y que las dos personas quieran. También sirve para personas con discapacidad que sean pareja y los que tengan alguna dificultad para poder mantener relaciones íntimas y necesiten de algún apoyo logístico o cualquier otro apoyo, se les puede ayudar en el acompañamiento de su momento íntimo, ¿no? Y luego otra posibilidad serían masajistas eróticos y tántricos, ¿no? Para el acercamiento a la sexualidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista erótico, o para las discapacidades intelectuales un poco más dificultosas, sería un buen recurso también. Cada caso que tratemos será particular y único, porque cada persona es particular y única y la sexualidad de cada persona es también única y tiene sus particularidades y cada uno la vive a su manera, ¿no? Y entonces intentaremos tratarlo de forma muy individual. Lo que hemos pensado es, crear una bolsa, ¿no? de personas que quieran recurrir, o sea, que necesiten acudir a este recurso o que quieran solicitarlo, y una bolsa de acompañantes a través de los cursos que podamos hacer, que vean que pueden ser personas que les gustaría ser acompañantes, y para que luego podamos ponernos en contacto, ¿no? Se requerirá, para la tranquilidad también de todos, que un acompañante necesita cumplir unos mínimos, ¿no? Se les exigirá un poco que realice alguno de los talleres que nosotros ofrecemos, y también unos requisitos que para nosotros son muy importantes y que luego os comentaré yo bien, pero que eso suele ser, no está claro que no sirve cualquier persona para ser acompañante, y que intentaremos en la medida de lo posible, y en eso es lo que ofrece el proyecto, es un poco filtrar y aconsejar y conocer a las personas que van a utilizar este recurso. Es por lo tanto necesario pasar por las 4 fases que nosotros hemos previsto, que sí que luego os explicaré, que será la entrevista, una entrevista conmigo o con el profesional pertinente, donde se entrevistará tanto a la persona con discapacidad que quiera utilizar el recurso como al acompañante. Será una entrevista bastante intensa, me refiero muy personal, donde se le preguntarán, ese caso lo explico después, pero que es una entrevista importante. Luego, un café de expectativas, que es una vez pones en contacto a las dos personas, ellos se toman un café y acuerdan sus cosas. Os lo explicaré después un poquito más detallado. El acompañamiento, si se realiza o no, y un feedback, ¿no? Que pedimos.
a la hora ya de explicaros un poco qué es un acompañamiento íntimo y erótico y qué es ser un acompañante, os paso otra vez a Bueno, el acompañamiento íntimo y erótico, como definición, podríamos decir, es un intercambio de momentos íntimos y de placer entre dos personas después de la petición de una y con términos previamente pactados, un espacio de expresión sexual libre y de experimentación erótica. Esta definición es amplia, no puede ser muy concreta, porque cada persona tiene su propia sexualidad, cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene necesidades diferentes o quiere experimentar otra parte, tiene una parte trabajada de su erótica y quiere experimentar otra. Entonces es un servicio y es muy adaptado a la persona, no es tan una cosa cerrada que la persona accede a ella si le va bien, ¿no? Es una cosa que está abierta a la persona y en la entrevista de expectativas que hemos dicho entre el acompañante y el usuario o la usuaria se pactan los términos del acompañamiento, ¿no? En términos de tiempo, si habrá algún intercambio, alguna prestación económica o no, los límites de cada persona, hasta dónde llega, dónde quiere llegar, objetivos que se pueden poner, ahí se completa todo. Decimos que no es una terapia y no es una instrucción por el simple caso que el colectivo de la discapacidad está harto de terapias y de que la gente les diga lo que tiene que hacer, ¿no? El formato que nos gusta a nosotros es intercambiar con la persona, meternos como en un momento mágico de los dos en un baile, ¿no? Una interacción con la persona. Ahora, si el usuario o la usuaria se ve que necesita una terapia, pues podemos dar una terapia también, como hemos visto antes, a través de masaje tántrico o otros profesionales que pueden colaborar. Pero la idea principal es esto, que sea una interacción, un pacto entre dos personas, un contrato personal, para unos objetivos que se ponen en el mismo momento en la petición del usuario. Y claro, todo lo que hemos dicho no pretende enseñar o curar, no ponemos objetivos de este tipo, porque solamente tratamos el placer, el derecho a vivir el placer de la persona, en interactuar eróticamente. Y aunque el feedback de los acompañamientos que hemos hecho hasta ahora nos dice que sí que tiene beneficios curativos, ¿no?, en la persona, y también le ayuda a aprender muchas cosas. Y también es una manera de aprender a vincularse y a aprender a interactuar en la erótica, ¿no?, La figura del acompañante es una persona que ofrece momentos, tiempo de su vida, de placer, de exploración erótica mutua y que lleva un seguimiento pre- y post-acompañamiento, atendiendo las dudas y las inquietudes de la persona que solicita el servicio. El acompañante está ahí, bueno, cada acompañante, la idea es tener muchos perfiles, ¿no?, pero cada uno puede tener preferencias, tiene una sexualidad propia y cada uno puede aportar diferentes cosas a diferentes usuarios. Buscamos diferentes perfiles para cumplir la mayoría de las necesidades posibles. Entonces, la forma que yo lo vivo es que durante el acompañamiento lo explico muy bien a las personas: estoy dedicado a ti, eres mi Dios o mi diosa, ¿no?, en este momento, durante el momento pactado. Pero antes y después, yo necesito respeto para mi vida personal, desarrollar mi propia sexualidad y mi vida social, para poder estar dedicado a esos momentos. Hay un seguimiento pre y post, o sea, que a la persona se le aclaran dudas, tenemos ya una relación más allá, ¿no?, un poco
personal sin que sea, no es pareja afectiva, pero es una persona que te puede aconsejar en temas de sexualidad o inquietudes que puedes tener en este campo. Entonces yo pido respeto en el pre y post, a lo mejor no te respondo directamente, pero el día después o cuando tenga tiempo te puedo ayudar en tus dudas o inquietudes. El rol del acompañante es este, ¿no? De responder las necesidades de los deseos en el momento antes y después, ¿no? Con esta diferencia de en el momento está la dedicación absoluta y antes y después vamos con los ritmos de cada persona. Y con una perspectiva de igual a igual, ¿no? Que no se trata esto de la instrucción que yo te digo porque yo tengo más experiencia o sé cosas, te digo cómo hacer las cosas, sino nos metemos en una danza para entre los dos crear algo nuevo. También yo puedo enseñar cosas, pero la persona que acude al servicio también me aporta muchísimo y me enseña cosas, porque un cuerpo diferente es una sexualidad diferente, ¿no? Una sexualidad que yo a lo mejor no he tenido contacto hasta ahora. Entonces tú me enseñas también qué hace tu cuerpo, cómo lo hace y cómo te expresas sexualmente, ¿no? Así yo aprendo también. Es un aprendizaje muy bueno. Ahora pasamos a las cualidades para ser acompañante, ¿no? Lo que hace un poco Charo primero antes. Bueno, un acompañante tiene que tener unos conocimientos básicos en los temas de la discapacidad y de la sexualidad. Es una persona que sepa más o menos de bolsas de orina, de incontinencia, cosas que son, no sé, normales para la gente que estamos cerca trabajando con personas con discapacidad. O sea que la idea, un ejemplo así básico, es que no, si ves un poco de baba corriendo, que no lo flipe, ¿no? Que no sea una persona que con esto, vamos a lo algo, le pasa un poco y ya está. Bueno, es muy importante esto que hemos dicho antes, que no somos parejas afectivas, ¿no? El acompañante llega a ser muy íntimo, la persona que acude permite que llegas a su templo, ¿no? A su cuerpo, y llegamos a ser muy íntimos, pero no somos pareja afectiva. Con el psicólogo también llega a ser muy íntimo, le cuentas cosas muy personales e íntimas, pero no es tu colega, es un profesional que trabaja contigo. De la misma forma, el acompañante te acompaña en este momento y llega a ser muy íntimo porque no se puede hacer de otra forma, pero llegamos a esta distancia emocional, es sentimental. El acompañante también tiene que tener un alto nivel de sensibilidad y ser empáticos, pero no desde patronalismo y yo te voy a decir que tienes que hacer cómo hacerlo, o tenemos de un nivel de igualdad, ¿no? Yo como yo siento mis necesidades sexuales, puedo entender que una persona que está en la silla también las tiene y puedo entender su posición y pues me pongo ahí para compartir, ¿no? Para darle una salida a eso. Y que tenga, el asistente también, el acompañante, tiene que tener una vida personal, social y sexual satisfactoria. Que no busque, que no sea su vida sexual o afectiva, es su trabajo, los acompañantes, sino que no tenga más o menos resuelto en su vida, ¿no? Y esté feliz, ¿no? Con el mismo. Y como último hemos puesto una motivación sana, no económica, ¿no? Como no puedes depender emocionalmente, sexualmente como acompañante del acompañamiento mismo, no puedes depender económicamente tampoco. O sea, yo no te venga una cuenta de teléfono superpasada y decir, hostia, necesito 3 asistencias, 3 acompañamientos para hacerlo, ¿no? Esto es ya perder toda la idea, ¿no? Es como echarle distorsión a todo el tema, ¿no? Intentamos crear las condiciones y crear un momento que sea así, de igualdad, un momento íntimo y un momento bonito, pasándolo bien, aprender pasándolo bien.
no tener interferencias externas, no tener lo que está fuera de la habitación, no importa a nadie en este momento del acompañamiento. Y pasamos a los beneficios. Bueno, aquí yo he traído unos testimoniales, aparte de los de Carmen, de mis propios usuarios en mi blog personal, ¿no? Y viendo aquí ahora los beneficios, que los podemos repasar, pero es un párrafo pequeño, les voy a hablar de una persona que acudió a un acompañamiento que resume todo esto de una forma perfecta. Pues ahora mi experiencia con un asistente sexual fue para mí gratificante por varios motivos. Me di cuenta que podía hacer cosas que mi mente pensaba que no podía hacerlas. Me subió la autoestima porque me di cuenta que yo también podía dar placer, no solamente recibirlo, y que tenía más movilidad de la que yo pensaba que tenía. Se me rompieron barreras mentales referidas al sexo, dándome cuenta que el sexo es muy bueno para todos los ámbitos de la vida, tanto física como mentalmente. Antes de esta experiencia tenía algún tabú sobre el sexo que ahora no tengo porque los he superado gracias a esta experiencia que algún día me gustaría volver a vivir. ¿No? Esto es como, no hay forma mejor de expresarlo que las propias personas que han vivido. Yo he escuchado un montón de cosas maravillosas y esta es la fuerza de, a mí, mi motivo personal, ¿sabes? Me gustaría escuchar cosas bonitas. Bueno, luego repasamos también un poco de sensación de bienestar, mejor calidad de vida, mejor autoestima, reconocimiento corporal y conciencia corporal, ejercicio de la autonomía personal como derecho, y descubrimiento de desear y ser deseado, cómo interactuar en la erótica. Bueno, para acabar, os explico un poco cómo sería este último recurso del acompañamiento, cómo se realizaría y ya dejamos paso a Carmen, que ya bueno, lo que he dicho antes, se haría una entrevista muy personal, tanto a la persona que le gustaría recibir un acompañamiento como al acompañante, donde a los dos les preguntan cuáles son sus motivos, sus límites, se conoce un poco cómo es su vida. Cuál es su desarrollo sexual, cómo se sienten ellos, 1000 preguntas y un poco de un test psicológico un poco para fijar también que no podamos tener ningún susto y bueno, conocer mejor a las personas. De eso se trata la entrevista para que luego podamos hacer un poco mejor, emparejarlos un poco mejor, ¿no? Se trata de un poco, o por lo menos darles una oportunidad de decir, bueno, este acompañante puede ser que te lleves bien con él, prueba, tómate un café, que es la segunda parte, ¿no? Yo te dejo su contacto, te tomas un café con él, una cerveza, una cena, lo que queráis, y habláis de lo que os gustaría a los dos, ¿no? De lo que a uno le gustaría vivir o experimentar, y un poco el acompañante que diga también cuáles son sus límites o hasta dónde está dispuesto a dar, o si podría llevar a cabo ese acompañamiento, que haya un poco de feeling por las dos partes. Porque si no hay feeling y uno de los dos no quiere, no se realiza, aquí no se le obliga a nadie, los dos por igual pueden decir, mira, no me parece, creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo, lo dejamos aquí, encantado de conocerte y ya está, no pasa nada. Ojalá que tengamos bastantes acompañantes como para poder pues, mandarte a otra persona o que pruebes con otra persona, pero bueno, que aquí no se obliga a nadie a nada, es voluntario y la persona accede por su propio interés. Después de ese café, y en ese café mismo, ellos acuerdan, no hace falta otro café, pero acuerdan cómo y dónde realizar ese acompañamiento y lo que van a hacer en ese acompañamiento y los acuerdos que ellos parten, ya sean remunerados o no remunerados, o como cada uno lo quiera entender. Eso yo ahí no entramos, la parte del proyecto no entra, ya son acuerdos entre dos personas que tienen capacidad totalmente para decidir qué es lo que quieren y lo que no quieren hacer. Y bueno, esta sería la tercera fase, ¿no? El acompañamiento, de donde y cómo las dos partes acuerden. Y luego lo que sí que pedimos de buena fe es que nos den un feedback, ¿no? De un poco que nos digan que todo ha ido bien, o si ha habido algún problema,
o si se han quedado con alguna pregunta, o si tienen alguna duda, o si necesitan algún asesoramiento o alguna orientación de algún tipo. Eso sería un poco cómo está planteado desarrollar este recurso. Y con esto, por nuestra parte, espero que haberlo explicado bien y que se os haya quedado bastante claro. Si tenéis dudas, luego nos preguntáis, pero vamos a pasar aquí a Carmen, que ella es una de las pioneras en poder utilizar este recurso. Y puedes contar un poco su experiencia.
semana siguiente. Bueno, ahora tenemos estaba una bomba que estaba jugando conmigo. Los dos me iba a hacer solo una habitación con mi cabeza para hacer mis cosas. Me iba a pegar a la hora, incluso cuando no es divertido. Incluso cuando un movimiento que me podían grabar para luego tocar por internet. Cuando me acuerdo en la cama, por eso la letra, la directora de escrito no digo a ver durante estaré más medio muy inquieta y tremendo cambio que te vuelve. Tengo la mente distraída de aceptarlo. Me contestó cuando acabó el taller. Le dije quizá al día siguiente le hacía no, me dijo aparte de ahí se apagan un poco mi miedo de vivir en donde WhatsApp hasta donde ahora sí acabo de poner por dice que adelante a tu mente alimentado hay una luna llena donde guarda y me contestó sentido pero puedo dar más de ti me sentía culpable no confía en ella por suerte me comprendió. Llegó el día y me puse un tiro delante hasta el trabajador me dijo no diga cambio de noche vieja
Con esto Esperanza se tenía que ir, ya hemos terminado un poco lo que... ¿Sí? Bueno, si hay alguna pregunta, que yo sé que no sé qué queda esto. Si queréis hacer alguna pregunta, ahora podéis hacer. Bueno, para quien le interese, el 4 de noviembre estaremos en el edificio de Salud Pública. Salud Pública también está interesada en el proyecto y lo apoya. Y desde ahí quiere hacer un poco de visibilidad también. Entonces, el día 4 será una jornada que durará toda la mañana y que vendrán más ponentes. Y también puede ser muy interesante para aquellos que os interese volver al proyecto. Más o menos volveremos a explicar el proyecto para más gente, pero bueno, habrá más gente también y puede ser muy interesante. Si tenéis alguna pregunta. Salud Pública, ¿dónde está? A la salida de Barcelona, de la carretera, yendo hacia Barcelona. O sea, el edificio blanco este que hay a las afueras. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Espectacular. Quería solo una duda igual. Los talleres que estáis impartiendo están orientados exclusivamente a los acompañantes o también es un programa más amplio para... Yo tengo una hija con 10 años, tiene síndrome de Down, entonces pues estos aspectos me gustaría trabajarlos poco a poco, ¿no? Desde que ya tiene ya está empezando a tener su libertad sexual, este tipo de talleres también los recordáis con discapacidad intelectual. Sí, lo que os he presentado antes, un poco, a la hora de presentar el proyecto teníamos que, no puedes decir que vas a realizar solamente talleres y actividades, sino poner un poco ejemplos de talleres y actividades que se puedan realizar y que dentro del tiempo previsto del proyecto que iba a ser un poco más amplio, iban a ser casi 6 meses, daba tiempo a hacer más cosas. También la subvención que se pedía era un poco mayor para poder realizarlo. Se ha acotado mucho el tiempo, son 3 meses, no hay mucho presupuesto y hay 1000 cosas para hacer. Quiero decir, esto a partir de diciembre se intentará dar, o sea, si hay interés por
por todos en general y podemos lograr que el proyecto siga adelante, se pueden hacer muchos talleres enfocados tanto para profesionales, para familias, para personas con discapacidad, y incluye cualquier tipo de discapacidad y incluye cualquier edad. Esto va a ser un poco a demanda también de las necesidades que estamos viviendo. Hola, yo quería dar las gracias. Es un tema que llevo años buscando y lo acabo de encontrar. O sea que... ¿me habéis oído? Sí. Y sobre todo a Carmen decirle que qué valiente encontrar lo que estabas deseando. Gracias a todos. Muchas gracias. Como cualquier mujer. Claro. Ni más ni menos. ¿Alguna pregunta más? El horario he venido por aquí para poder preguntar todo eso, de lunes a jueves, cuando estáis, nos llamamos. El horario llamas a Cermi y ellos sí, ahora utilizamos un salón de aquí, una sala de aquí hasta diciembre, que es lo que dura este proyecto, y llamas y contactas, o ellos pasan conmigo o contactan conmigo directamente. Sí. Que por cierto no se os ha dado algún contacto, ¿no? Sí, se me ha olvidado la última diapositiva, que es la más importante, pero bueno, podéis contactar a través del Cermi o a través de nuestro correo personal, que es el de sexualidad funcional .cv@gmail.com. Así, si alguien, yo entiendo que a veces contactar con un organismo es lo que yo os hablaba un poco de otra barrera, ¿no? Tengo que dar explicaciones, podéis escribirme directamente ahí, escribirnos. Cualquier sugerencia es bienvenida y es un acceso un poco más directo también. No sé si no tenéis más preguntas, esperando que he tenido que ir. Yo, por mi parte, estoy en contra de todos, pero ahora sí ya ellos. Muchas gracias por haber venido, que os haya interesado este tema lo suficiente como para pasar aquí un rato. Espero que lo hayáis entendido bien. Cualquier duda podéis preguntarme después o a través del correo o cuando queráis. Y de verdad, muchas gracias por venir. Ojalá que esto pueda seguir adelante después de diciembre. Gracias. Bueno, yo quería solamente, acá para cerrar esto, poner otro testimonial, que es como el cierre de un acompañamiento. Es un poco poético. Dice, lo noto y me noto con una alegría desbordante. No sé por qué soy yo la que me levanto. Nos despedimos con un abrazo súper amoroso. Estoy eufórica, no recuerdo semejantes descargas de endorfinas. Mi silla corre y corre por la gran ciudad, yo lloro y lloro por la gran ciudad. Esto y muchas gracias, no voy a hacer lo posible.
Una producción de Cinesín para Cermi Comunidad Valenciana. Subvenciona Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Ajuntament de València. Regidoria de Cultura Festiva.